sin mandar un mensaje de tranquilidad. Todo va a salir bien. Los cambios no son malos, los cambios son para buenos. Vienen unos meses, viene una época donde el escenario va a ser complicado, pero viene una época donde, como digo, tenemos que hacer el esfuerzo de aprender esas nuevas reglas porque después saldremos reforzados, saldremos adelante. Pero sí que es verdad que viene una época de mucho cambio, pero las cosas, el vaticinio es que las cosas van a ir muy a mejor, sobre todo para aquellos que se monten en la cuarta ola, para aquellos que reaccionemos. Y entiendo que vosotros que ya estáis por aquí, estáis intentando enteraros de esto, sois de los que vais a reaccionar. Así que bueno, empiezo a ver preguntas. Por favor, ponerme preguntas a través de Facebook y los que estáis en Zoom. Y bueno, pues sí, las preguntas que no estén por aquí las podemos plantear después a posteriori, en diferido, en los comentarios de las distintas redes sociales. Es decir, que si estás viendo esto en diferido, pues puedes hacer los comentarios y las preguntas que quieras y te contestaremos o incluiremos contenidos en la secuencia de publicaciones que vamos a hacer. Una cosa, no os olvidéis, si queréis acceder a esos contenidos y que os vayan llegando en joaquinpenasiles.blog, joaquinpenasiles.com/blog/crisis, joaquinpenasiles.blog/crisis, joaquinpenasiles.com, perdón. Tenéis una página web, como digo, hecha muy rápidamente para ya poner en marcha esto y empezar a dar pautas, donde podéis dejar vuestro email y en el momento en que recibamos vuestro email, después os llega un email para confirmar, confirmáis y a partir de ahí todos los movimientos que vayamos haciendo os los enviaremos, todas las cosas que vayamos publicando. Obviamente, si en algún momento os deja de interesar, pues podéis daros de baja con un botoncito que aparece en la parte de abajo. Así que os comparto por aquí el enlace al sitio donde os tenéis que registrar para que os vayan llegando las cosas. Lo tenéis en Facebook y los que estáis en Zoom os lo dejo por aquí en el chat de Zoom. Ahí, que lo he puesto en privado en vez de en público. A ver, ahí lo tenéis, ¿vale? Bueno, a ver, Jesús nos pregunta por aquí: ¿crees que un perfil de profesional técnico no necesariamente relacionado con el software que ya trabaja físicamente con un ordenador y un determinado software únicamente va a experimentar cambios en cuanto a su ubicación o también sufrirá otro tipo de cambios en sus hábitos de trabajo? Bueno, vamos a ver. Esto que estamos viviendo es un cambio de paradigma. Si queréis os pongo un ejemplo en el contexto de la salud, por ejemplo, y un contexto y otro ejemplo en el contexto de las ventas, del e-commerce, de las compras, de cómo vamos a comprar. ¿Vale? Por ejemplo, en el contexto de la formación, de la docencia, para que entendamos lo que significa la digitalización o este cambio de paradigma o la incursión de la inteligencia artificial, la digitalización, la automatización de todo esto que está ocurriendo, por ejemplo, en docencia, nosotros estamos acostumbrados a llevar un modelo de docencia industrial. Es decir, un modelo de docencia donde entramos a las 8:30 de la mañana sonando una campana, donde vamos al patio, al recreo, sonando otra campana, y donde nos vamos a casa sonando otra campana. Eso de la campana es completamente necesario en una sociedad industrial, donde los obreros tenían que llegar a la fábrica y si un obrero se retrasaba 5 minutos paraba la cadena de producción completa, con lo cual la campana tiene que sonar. ¿Cuál es el cambio de paradigma? Por ejemplo, el cambio de paradigma es que en el momento en que yo empiezo a hacer eso en digital, no voy a citar a mis alumnos online a las 8:30 de la mañana y voy a terminar a las 10:30 de la tarde, 2 horas y media después. No, es que cambia por completo la forma en la que hago docencia. Por ejemplo, hay una cosa que es flip teaching. Yo en una de las asignaturas que hago en la universidad, lo que explico es cómo lanzar de manera exitosa productos y servicios radicalmente innovadores. Es decir, lanzar innovaciones muy, muy fuertes, cosas que son muy, muy innovadoras y hacerlo con éxito, cuando las probabilidades de fracaso son de un 95%. Bueno, pues yo no hago clases. Yo envío a los chavales a que vean unos vídeos que hay en YouTube de Steve Blank, que es la principal referencia a nivel global en emprendimiento. Y después hago una sesión en directo con ellos,
donde les ayudo a aplicar los conceptos. Entonces yo paso de ser profesor a ser una especie de tutor que les ayuda a hacer un trabajo. Entonces, ese es el cambio de paradigma. Por ejemplo, en online ya no se hacen exámenes en plan tipo test. Hace poco pues, había una discusión en el grupo que tenemos. Hemos creado un grupo para ayudar a todos los estamentos, todos los estadios de la educación, que lo tenéis en mi blog también, a hacer formación a distancia, porque por casualidad o por cosas de la vida tengo experiencia ahí. Y ahí preguntaban, oye, ¿cómo hacemos un examen tipo test para que no copien y demás? Y la respuesta es, ya no tiene sentido el examen tipo test. Lo que hay que hacer es asegurarse de que la persona ha aprendido, y para eso, si yo quiero asegurar que la persona ha aprendido, le pido un vídeo. Le pido un vídeo corto y le pido un trabajo. Entonces, ese es el cambio de paradigma. El cambio de paradigma en el caso, por ejemplo, de las compras. A nivel de inteligencia artificial, en 2013 ya hubo un escándalo donde se le puso un anuncio a una chica de 16 años, un anuncio de ácido fólico, porque la inteligencia artificial de Facebook detectó que estaba embarazada. Los padres no lo sabían y se enteraron por culpa de aquello. Entonces eso llegó a Forbes como un escándalo tremendo de lo que hacía la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues para que os hagáis una idea, la capacidad de la inteligencia artificial de 2013, los algoritmos son los mismos. Lo que ha cambiado es la capacidad de cálculo y de almacenamiento de datos, es decir, el tamaño de los datos que podemos manejar y la capacidad, la rapidez del procesador. A día de hoy es aproximadamente 1024 veces más potente que en 2013. El año que viene será 2048 veces más potente. Al siguiente 4096, porque la capacidad de cálculo se duplica cada año. Bueno, ya empezamos el ritmo es un poquitín más bajo, pero casi se duplica, para que nos entendamos. Entonces, ¿eso qué hace? Pues que muy probablemente, en cuestión de muy pocos años, Amazon se lance a hacer algo que ya prácticamente es viable hoy, que es, teniendo los datos de mi historial de búsqueda dentro de Amazon, de mi comportamiento dentro de Facebook, de a qué cosas les hago me gusta y qué cosas no, de dónde estoy porque estoy geolocalizado, de qué cosas digo por WhatsApp o por el Siri o por el Alexa. Entonces, teniendo toda esa información, y aquí si queréis podéis poner las barreras de privacidad que se pondrán probablemente, pero teniendo esa información es completamente viable prácticamente a día de hoy que Amazon te mande unas zapatillas a casa, unas zapatillas de correr a casa de un color determinado sin que tú las hayas pedido y que las zapatillas lleguen justo en el momento que tú te las ibas a comprar o te las comprarías, te lleguen con un estado anímico adecuado para comprarlas, puesto que con el identificador facial que tienen, por ejemplo, los iPhone, yo puedo ver las expresiones faciales de la persona y saber qué estado anímico tiene. Esto hay algoritmos que lo sacan ya, ¿vale? Mandarlas en el momento adecuado, en el estado anímico adecuado, sabiendo con un 98,9% de probabilidad de que la persona se va a quedar con las zapatillas. Entonces, Amazon me las manda y si no las quiero las devuelvo. ¿Cuándo va a empezar a hacer eso Amazon? Pues cuando los dilemas éticos y legales para hacer eso y los problemas de privacidad se resuelvan. Lo mismo no se resuelven mucho. Pero ese es el cambio de paradigma. Podría ser que en cuestión de no mucho tiempo no tengamos que hacer la compra en muchos aspectos. Esa compra se haga automáticamente. Ya hay frigoríficos, por ejemplo, que tienen cámara y ven que tú has sacado 3 yogur y sabes que metiste 5 el otro día. O sea, sabe que quedan 2. Pero es que la misma cámara puede ver la fecha de caducidad y saber que los yogures están caducados y hacerte el pedido al supermercado. Entonces, eso ya se puede hacer. Que no se esté haciendo es distinto, porque ya se puede conducir un coche de manera autónoma desde California a Nueva York de aparcamiento a aparcamiento. Sí. ¿Qué falta para que todos los taxis de Sevilla o todos los autobuses de Sevilla sean autónomos? Pues son problemas éticos, problemas morales, problemas económicos. Si el autobús pilla a una persona, ¿quién paga? Paga Tesla, paga el ayuntamiento, paga el seguro. Hay problemas todavía, pero que no son tecnológicos. La tecnología va muchísimo más rápido que resolvemos los dilemas morales, legales y económicos, ¿vale? Esa es un poco la respuesta, Jesús. Seguro que una persona, aunque tenga un perfil técnico, seguro le va a cambiar el trabajo.
Harari pone un ejemplo que es aterrador, en cierto modo, y es que nos viene a decir que una de las capacidades que vamos a tener que desarrollar es la capacidad de cambio. Nos vamos a tener que acostumbrar al cambio extremo. Es decir, una persona con 20 años sabe que va a tener un trabajo y con 22 otro y puede ser que a los 25 otro. Pero ya a los 30 nosotros necesitamos cierta estabilidad, necesitamos definir nuestra vida y tener estabilidad. ¿Qué ocurre? Que las probabilidades de que alguien que es hoy, me da igual la profesión, ¿vale? Si queréis me puedo inventar un caso, que alguien que es hoy, por ejemplo, un ingeniero que hace diseño de estructura, dentro de 10 años eso ya se haga por inteligencia artificial y ese trabajo deje de tener sentido y esa persona se tiene que reconvertir en analizador de datos en contextos de médicos, porque tiene unas capacidades matemáticas altas y es capaz de complementar el algoritmo, y otros 10 años o 5 años después o 3 años después resulta que eso ya está superado a nivel de inteligencia artificial y esa persona se tiene que reconvertir en, bueno, en otra cosa. Entonces, parece que, que ese es el mundo que nos va a tocar en los próximos años. Es difícil que el reloj que todos tenemos en la cabeza para calcular cuándo van a ocurrir las cosas funcione bien. Porque estos cambios son exponenciales, no son lineales. Esto no es como nosotros cuando éramos pequeños y decíamos, ¿cuándo será la tele plana? Dentro de 20 años. No, el contexto es distinto. Prácticamente ni nos acordamos cuando solo llevábamos relojes. Hace muy poco tiempo que los relojes eran Casio. Este cacharro, el Apple Watch, es capaz tiene teléfono, tiene GPS, hace electrocardiogramas aprobados por la FDA, por la Administración del Medicamento americana y la europea. Es decir, que me puedo hacer un electrocardiograma ahora mismo, si queréis, os lo enseño en directo. Electrocardiograma por aquí. A ver, lo pongo por aquí. Son 3 puntos, veis que sale ahí la grafiquita, lo pongo también a ver, que se vea en Facebook, ¿vale? Bueno, pues eso hace el electrocardiograma. Ese electrocardiograma está aprobado por la FDA y la ventaja o la desventaja es que ahora mismo Apple está capturando datos de millones de personas. Es decir, tiene una cantidad de datos bestial para poder generar inteligencia artificial. Y el que tiene datos es el que puede generar inteligencia artificial. Más signos de que las cosas van a cambiar. China, hace ya no mucho tiempo, dijo que todos los historiales médicos de todos los chinos eran propiedad del gobierno. Obviamente con el objetivo de generar inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, sí, Jesús. Yo te diría que aun estando en un contexto tecnológico, los cambios van a venir. Que han dicho que el curso se ha terminado, es decir, que el curso no va a continuar. Pues no, es que no he visto la noticia. Entonces, Óscar nos dice que las noticias de Telecinco dicen que el curso escolar ha terminado. Bueno, pues no sé si eso lo ha dicho el gobierno o lo han dicho los de Telecinco solo, pero bueno, no es yo lo que sí que soy capaz de decir es que no es necesario que termine, que se pueda hacer docencia online en formato a distancia 100%, que hay mucha gente haciéndola ya a todos los niveles educativos, desde casi primaria, digo casi porque quizás sea la etapa más complicada, pero desde infantil, que es lo más complicado, pero de primaria tenemos ejemplos de gente haciéndolo muy, muy bien y funcionando súper bien con los niños, hasta obviamente universidad. Entonces, la docencia a distancia, el que estemos recluidos en casa no implica que se tenga que acabar el curso de ninguna de las maneras. Lo que sí que es necesario es que reaccionemos todos, ¿vale? Que reaccionemos todos. Por ahí he escuchado alguna queja de que hay que ver que el gobierno no va a solucionar esto. Estamos solos, entre comillas. Estamos todos flotando en el mar, pensadlo, ¿eh? Estamos flotando en el mar, estamos montados en una ola que es la tercera, que va a romper y tenemos que nadar intensamente hacia el horizonte y empezar a montarnos en la cuarta ola. Cada uno de nosotros tiene que ver qué es lo que ocurre. El gobierno probablemente se quede en la tercera ola. El gobierno necesita marcar unas pautas estables
y está haciendo incursiones en la cuarta ola, pero parece, por lo que todo el mundo dice, que no al ritmo adecuado. Pero esto del coronavirus nos ha pegado una patada en el culo a todos y nos ha hecho acelerar, ¿eh? Por ejemplo, en el tema digital, en el tema tecnológico. Pero bueno, eso ya es otro debate. Cómo están gestionando los gobiernos la innovación y la investigación para que el ritmo de avance de los países sea el correcto. Vale, bueno. A ver, entonces dentro de la... Jesús nos dice... Entonces, dentro de la tendencia pre-coronavirus que tanto invitaba a profundizar en Big Data, en mi caso sí aconsejo profundizar en aspectos relativos a inteligencia artificial. El consejero de Educación de Madrid lo ha dicho, claro, es que... y el gobierno lo ha descartado. Bueno, sí, o sea, la inteligencia artificial, el análisis de datos parece, yo insisto, yo podría ponerme aquí de visionario de la bola de cristal, ¿no? Pero parece que la inteligencia artificial se va a generalizar. Os doy un dato para que sintáis el asunto. Pero estos datos los tenéis que coger vosotros. Es lo que os decía, que tenéis que observar el mundo, tenéis que observar lo que va ocurriendo a nivel tecnológico en vuestro sector para que tengáis ese olfato que los que ya estamos así vamos desarrollando. Por ejemplo, la tecnología 5G, la nueva tecnología de conexión móvil, una de las ventajas que tiene es que va a haber muchos aparatos conectados a la red. Muchos aparatos, estamos hablando del frigorífico, la lámpara, y todos esos cacharros, al estar conectados a internet, pues inteligentemente los vamos a poder controlar, ¿vale? El frigo va a poder hacer la petición al supermercado de qué es lo que te falta. Ese es el salto cuántico que produce el 5G, porque vamos a necesitar muchísimo más ancho de banda, más datos, porque va a haber más cosas conectadas a internet. Bueno, pues una de las cosas que se dice que va a ocurrir es que se están creando ya chips, microprocesadores para esos cacharros que tienen capacidad de inteligencia artificial, de hacer análisis de inteligencia artificial, de hacer análisis de datos, porque si no la cantidad de datos que se va a generar en Internet de las cosas, que se llama eso, IoT, va a ser tan grande que no va a haber ordenadores capaces de gestionar eso. Entonces, ya se están diseñando y lanzando la idea de que hay que hacer chips con inteligencia artificial. Es probable que estoy diciendo esto y ya estén lanzados y ya se estén usando en muchos cacharros, ¿vale? No sé hasta qué punto eso ha avanzado, pero como esto es una cosa de días, de meses, estoy seguro que ya habrá muchas cosas hechas. Entonces, la inteligencia artificial va a ser algo completamente generalizado, que va a estar en todos lados. Y el análisis de datos también. Parece que el controlar el lenguaje de programación, el que una persona sea capaz de programar los conceptos generales, programar gráficamente probablemente, que tenga conceptos de inteligencia artificial y que tengan conceptos de análisis de datos, conceptos matemáticos de análisis de datos, parece que en los próximos años pueda ser como leer o escribir. Es decir, que esté dentro de lo que sería la alfabetización. Y ya sabéis que en muchísimos colegios el tema de enseñar programación y esta idea de enseñar programación a los niños y de que es algo necesario lleva tiempo ya fluyendo por ahí. Entonces yo te diría que sí, que tiene mucho sentido empezar a tocar el tema de la inteligencia artificial, más si estás en el mundo tecnológico. Y si el gobierno lo ha descartado, me parece un error garrafal, pero el debate es mucho peor, ¿eh? En la inteligencia artificial, al final, el que genere la inteligencia artificial es el que tenga las grandes bases de datos y, por ejemplo, ahora mismo el mejor cardiólogo del mundo probablemente sea Apple por la base de datos que tiene con el Watch o cualquiera de los otros que tienen estos bases de datos médicas de enfermos, digamos. Probablemente el segundo sea China o la cosa esté entre China y Apple. A ver, me dicen por aquí si el modelo finlandés es un modelo que es sin libros de texto, es un modelo que es válido para prepararse para estos cambios. Bueno, yo creo que lo que hace falta para preparar a los niños para estos cambios son
skills, es decir, son habilidades, no conocimientos. Esto es una ruptura total con el sistema educativo. Los conocimientos los tenemos que dar, pero lo más importante que tienen que recibir nuestros hijos son capacidades de aprendizaje constante. Tienen que desarrollar el pensamiento crítico, tienen que desarrollar capacidades de pensamiento futuro, de visión a futuro, de ser visionarios. Y eso se trabaja, eso se trabaja y son habilidades que se trabajan. Habrá quien se les dé mejor o peor, como puedan ser las matemáticas, pero en un mundo que va a cambiar muchísimo, es imprescindible que ellos estén preparados para aprender constantemente, que tengan amor por el aprendizaje, que ese aprendizaje sea diario y si queréis, es lo que ya hacen los adultos, es lo que recomendamos a los adultos. El aprendizaje constante, que es lo que os he dicho como primera pauta para adaptarse a esto que ocurre, el aprendizaje constante es estar constantemente aprendiendo y viendo qué es lo que ocurre, porque lo que a día de hoy es puntero en inteligencia artificial, dentro de 6 meses se quedó obsoleto y hay otra cosa completamente nueva. Lo que a día de hoy es el estándar en conducción o en transporte autónomo, dentro de un año es algo completamente distinto. Entonces, si queremos que nuestros hijos se manejen bien en este nuevo contexto, los tenemos que acostumbrar al cambio, los tenemos que acostumbrar a aprender constantemente, le tenemos que dar habilidades de pensamiento crítico y de pensamiento emprendedor y de capacidad para definir el futuro, visualizar el futuro, que como digo son habilidades que se aprenden. Yo cuando empecé a hacer cosas, a trabajar en cosas así, había un vídeo de 2008 que decía que la información técnica se duplicaba cada 2 años y que eso, la implicación que tenía es que lo que estudiaba un estudiante de ingeniería en primero, cuando llegaba a tercero ya estaba obsoleto. Eso estamos hablando en 2008. El ritmo de generación de información que tenemos en la actualidad es increíblemente mayor, es completamente exponencial. Entonces, a día de hoy, lo que hace 6 meses a mí a nivel tecnológico me parecía imposible de conseguir, cuando miro de nuevo el asunto, resulta que es una realidad y ya hay productos en el mercado. O sea, era completamente impensable hace cuestión de nada que un robot pudiera hacer un salto mortal e ir saltando y hacer parkour. Y ya hace tiempo, bastante tiempo, que están los robots de Boston Dynamics. Si buscáis Boston Dynamics en YouTube, veréis los robots haciendo parkour y haciendo unas cosas increíbles. Y eso desde el punto de vista de inteligencia artificial, de los cálculos que tiene que hacer eso y de la definición que hay que hacer por detrás, de los modelos que hay que hacer por detrás, se me antoja imposible, para que veáis un poco la idea. Pero es que, por ejemplo, el coger una cámara, enfocar una habitación e identificar los objetos que hay y etiquetar diciendo esto es una mesa, esto es un libro, esto es una persona, esta persona está enfadada, esta persona está contenta, eso hace unos años era imposible. Primero, no había capacidad de cálculo para hacerlo y segundo, la algoritmia era impensable y después las bases de datos que hacía falta para identificar las cosas no existían. A día de hoy, cualquier estudiante de ingeniería que sepa un poquito programar, se descarga 4 cosas y se pone y en cuestión de un par de horas o 3 hace una aplicación móvil que es capaz de observar con la cámara una habitación e identificar todos los cacharros que hay allí, todos los objetos, y ver la gente que hay allí y contarlas. Entonces, y yo cuando lo vi por primera vez me sorprendí. O sea, insisto, soy profesor en ingeniería informática a nivel máster. Entonces, el ritmo es trepidante. Y si no enseñamos a nuestros hijos a mantener ese ritmo y a que les guste ese ritmo, estamos perdidos. Entonces, ¿es importante enseñar matemáticas? Sí. ¿Es importante enseñar inglés? Pues es probable, pero también es muy probable que la traducción simultánea esté aquí en cuestión de 2 años y que no haga falta que simplemente con los auriculares que ya tengo puestos yo esté hablando con un inglés como si estuviera hablando con un español.
en idioma, en la traducción completamente simultánea y en tiempo real. De hecho, no sé si lo sabéis ya, pero si ponéis PowerPoint en modo presentación y le dais a subtítulos, vosotros vais haciendo la presentación y en tiempo real PowerPoint te va subtitulando en español o en inglés y lo hace bastante bien. Entonces, eso ya está ahí. De ahí a que estemos todos usando masivamente cuando vayamos a otros países el pinganillo, que estemos hablando con otro en tiempo real y nos estén traduciendo, la tecnología está, ya está. Y con el 5G ya ni os cuento, porque uno de los problemas que hay ahí es el mandar los datos y recoger los datos con la rapidez suficiente. Entonces IoT, IA y 5G es todo uno. No. Bueno, esto puede resultar una aprendizaje para los alumnos de lenguaje de marca, ya que la integración de esta necesita un supuesto y formato de interacción entre ellos. Planteárselo así hará que les resulte mucho más interesante. Pues sí, bueno, al final no es que sea lo mismo, pero está todo conectado. Al final el 5G es lo que habilita realmente que el IoT, que el Internet de las cosas, que todos los cacharros que tenemos en casa estén conectados. Y esos cacharros, como capturan datos, van a tener que tener pequeñas capacidades de inteligencia artificial o de Big Data, de Machine Learning, de análisis de datos, en definitiva. Y ser un poco inteligentes para interactuar unos con otros. O sea que sí que, en cierto modo, puede ser una forma de plantearlo, Jesús. Y bueno, pues está claro que el lenguaje de marca, JSON y demás, pues al final son los formatos de comunicación que hay entre una cosa y otra. A ver, yo estoy contestando a los chats me saldrá, de Zoom, por Facebook. A ver, por Facebook hay aquí algún comentario. No, son míos todos. Bueno, a ver, los que estáis por Facebook o por Zoom, ¿alguna pregunta más? No sé si me estoy dejando a alguien por atrás. A ver si estoy en el sitio correcto. Bueno, pues en principio, si no queréis plantear ninguna pregunta más, estoy disponible por Zoom todavía. Bueno, pues insistir en que sin duda, bajo mi punto de vista, sin duda, y no solo el mío, sino el de mucha gente, que como yo ya os digo, que ya están hablando a día de hoy, que coronavirus ha supuesto el catalizador, la gasolina que ha hecho que se precipite, que se acelere la cuarta revolución y empiece a ocurrir. Es el catalizador que ha hecho que la digitalización empiece a ocurrir y que los cambios a nivel económico y social que se vaticinaban con la cuarta revolución, que parecía que iban a tardar 10 años, estén ocurriendo ya. Una economía... Bueno, se puede hablar largo y tendido, ¿vale? Del cambio que va a haber, más centrado en las personas, en el trabajo, en aportar valor a nivel individual, un estilo de vida más humanista, en fin, muchas cosas. Pero hay consenso en que parece que esto ha sido el cambio definitivo o el catalizador de que esto ocurra. Si a esto lo unís con lo que se viene hablando que va a ser la cuarta revolución y observáis qué es lo que está ocurriendo ahora mismo, se ve claramente que está todo alineado, es decir, que va en la línea de lo que se parecía que iba a ocurrir, está ocurriendo ya. Y pues 3-4 pautas que son las que os he comentado. Haciendo el símil de la ola, el mundo anterior es la tercera ola, la de la información, la revolución de la información. Estamos en esa y esa ola va a romper en la playa. Si nos quedamos en esta ola y nos dejamos llevar, vamos a acabar revolcados, vamos a acabar dando vueltas dentro de la ola, muchos van a acabar ahogados y aquel que se resista al cambio y no se monte en la nueva ola va a insistir en un modelo económico, en un modelo social y en unas reglas que van a quedar obsoletas. Parece que por el ritmo que llevan las cosas, muy pronto, demasiado pronto. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, primera pauta, tenemos que darnos la vuelta y mirar hacia la cuarta ola. Tenemos que observar lo que viene. Tenemos que ir a Internet y leer sobre mi sector. Si yo estoy en el sector tecnológico, tengo que leer y aprender sobre inteligencia artificial, IoT y demás. Si estoy en la formación, tengo que leer sobre formación, tengo que saber qué es un MOOC,
tengo que ver qué es flip teaching, tengo que ver esos nuevos modelos digitales de hacer formación. Si estoy en la medicina, tengo que observar cómo el Big Data va a impactar en la toma de decisiones médicas, cómo se está digitalizando la relación con el paciente, cómo las aplicaciones móviles y la tecnología médica está impactando, cómo se puede personalizar los tratamientos en base bueno, en fin, en definitiva, tengo que observar de dónde viene la ola, tengo que volverme a mirar hacia la cuarta ola, ver el horizonte y ver de dónde viene. Porque si yo sé por dónde viene y cuándo va a llegar, puedo empezar a reaccionar, puedo empezar a entender las nuevas reglas y reaccionar. Lo siguiente es que vamos a tener que nadar hacia la ola para montarnos, es decir, nos toca esfuerzo, nos toca apretar los dientes, nos toca una época probablemente económicamente complicada y una época de mucho aprendizaje y de mucha incertidumbre y turbulencia, pero si tenéis la claridad mental de nadar hacia la cuarta ola, estaréis nadando en la dirección correcta. Solo se salvarán, entre comillas, los que naden hacia la cuarta ola. Y la última pauta, que no por ello menos importante, es que eso de nadar hacia la cuarta ola lo que implica es ponerse en marcha. Es empezar a actuar con las nuevas reglas. Empezar a hacer, si yo hago docencia presencial, empezar a meter un poco de flip teaching, empezar a mandarle a los alumnos alguna tarea online, o si hago medicina, empezar a conectar con los pacientes a través de alguna plataforma, buscar algún laboratorio que me ayude a montar digitalización, a montar una app, empezar a usar apps, en fin, o si estoy en el sector del transporte, pues empezar a ver qué otras alternativas hay al sector donde estoy, porque la probabilidad de que estos Ubers y demás me estén comiendo el terreno y yo no reaccione, pues tengo que empezar a reaccionar, en definitiva. Así que espero haberos ayudado un poco a abrir los ojos y a no ver esto como un desastre, sino como una oportunidad, que dicen por ahí que la palabra crisis, creo que era en japonés o en chino, significa oportunidad, pues esto realmente es una oportunidad. Vienen cambios apasionantes, el mundo que viene, hay muchos escenarios, yo me quiero quedar con el mejor, que es un mundo más humanista, un mundo más sensato, donde las personas vamos a tener mucho más tiempo para autorrealizarnos, donde es un mundo menos egoísta, más ecológico, más basado en las personas, que eso es lo que se vaticina. Y bueno, pues en joaquinpenasiles.com/blog/crisis os podéis registrar y como os decía al principio, vamos a seguir generando contenidos en esta línea para ayudaros e ir marcando las pautas de cómo podéis seguir estas 3 reglas que os he contado, cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que se adapten a esta situación, cómo empezamos a teletrabajar, cómo somos capaces de hacer innovación constante, estar al día, generar esos criterios, esa intuición, ese pensamiento futurista, esa capacidad de proactividad, de emprendimiento, es decir, todas las cosas que hacen falta, esos nuevos valores, esas nuevas reglas, que como ya os decía, llevamos bastante tiempo trabajando desde hace ya unos años y ya arrancamos, como decía, un estudio con más de 1.400 personas donde algunas cosas ya hemos detectado. Son las más básicas, son las que hay que poner en marcha ahora, pero las que vienen después también las estamos trabajando y ya las hemos incluso trabajado con mucha gente. Así que espero haberos ayudado hoy a ver las cosas un poco distintas, a empezar a abrir los ojos a este cambio que está ocurriendo y registraros en joaquinpenasiles.com/blog/crisis para que os podamos ir anunciando los directos, las píldoras que vamos publicando y todo el contenido que vamos a ir generando en abierto muy intensamente durante los días de confinamiento y después pues seguiremos la línea lo más importante, lo más intensamente posible. A ver, me comentan por WhatsApp que hay alguna pregunta en Facebook. A ver, vamos a ver por aquí. A ver. ¿Qué piensa de los efectos económicos del coronavirus en términos de la generación de más pobreza a nivel planetario? Es decir, ¿qué implica para los países en vías de desarrollo como México? Bueno, Josafat, yo no soy economista. Es muy difícil vaticinar qué es lo que va a ocurrir, pero si nos atenemos a que esto es un cambio de era
y a lo que se viene diciendo ya, no por parte solo de los economistas, sino por parte de la gente digamos, de los antropólogos, de los historiadores o de los visionarios, como queráis llamar, o filósofos que están vislumbrando este nuevo cambio, es que el sistema capitalista está herido de muerte desde la última crisis, que realmente no fue una crisis, sino fue un signo de que el sistema está obsoleto, que el sistema ya no funciona. Anteriormente, bueno, pues hubo un sistema, el sistema económico era más comunista, después se fue evolucionando en la Guerra Fría, en la historia, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, pues la economía capitalista la economía ha ido evolucionando hasta llegar a un modelo capitalista libre por completo, donde ese modelo en una economía completamente globalizada como es la actual, pues hay muchas perversiones que hacen que el modelo sea poco robusto, como por ejemplo la crisis anterior por las burbujas o el simple hecho de un desastre ecológico, como puede ser un huracán en un país en vías de desarrollo, le hace un agujero de 3 años de crisis, que eso a lo mejor no importaba demasiado al mundo desarrollado y eso ha venido ocurriendo, pero nadie se ha tirado de los pelos. Pero ahora que hay un parón de 2 semanas, resulta que un sistema económico donde tú paras 2 semanas y se va a freír estos espárragos por 2 años, que es lo que parece que va a ocurrir, que va a haber una crisis probablemente la más intensa de la historia. Dicen que por encima del crack del 29, por 1 año o 2 años, pues es un signo claro de que el sistema está obsoleto. Entonces, ¿qué creo yo que puede ocurrir? Insisto, yo no soy economista, pero si nos atenemos a lo que están diciendo los grandes expertos, parece que esto es lo que pudiera derivar en un cambio de modelo económico. Ahora dice Harari, por citar a alguien que sí controla y yo no tanto, que no hay un modelo alternativo, que antes sí ha habido alternativas y ahora no hay un modelo alternativo. Es decir, no está definido qué es lo que hay que poner en marcha. Lo único que conocemos como modelo alternativo al sistema capitalista es el sistema de la moneda electrónica, es decir, blockchain. Es un modelo en red, es un modelo que pudiera estar menos sujeto al efecto en cadena de que pueda tener lo que estamos hablando, pudiera ser más robusto, pero es un modelo que tiene muchos problemas y que hace aguas en muchos aspectos desde el punto de vista de no estar regulado, que puede ser una ventaja y un inconveniente. Entonces, bueno, no sabemos lo que puede pasar. Lo que sí te puedo decir, Josafat, es que si te preocupa la crisis del sistema capitalista, te preocupa porque a nivel personal o de país, digamos, salgamos de aquí lo mejor posible. Y la clave para salir de aquí lo mejor posible es dejar de invertir, por ejemplo, si te dedicas al transporte, dejar de invertir en un camión, invertir en drones, dejar de invertir en un taxi e invertir en un coche autónomo. Es decir, la única forma de salir victoriosos de este cambio es empezar a pensar en el formato de la cuarta revolución industrial, es empezar a invertir en nuevos negocios, en nuevas formas de hacer las cosas, digitalizadas, automatizadas, con inteligencia artificial. Yo creo que esa es la clave. La clave es la innovación, es si ha caído todo, lo tenemos que reconstruir, pues reconstruyámoslo ya digitalizado. Eso es lo que soy capaz de decirte o de apoyarte. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más por aquí. En Facebook parece que no hay más. A ver, por aquí hay una compartición del vídeo y en Zoom. Bueno, por aquí pregunta Ignacio que si China sacara un Google chino, bueno, la URSS, China, al final todos los países están haciendo cortafuegos, están quedándose con cosas. Por ejemplo, China se ha quedado con todos los historiales médicos de los chinos, China tiene un YouTube propio, entonces es muy proteccionista con sus datos. Y eso, en cierto modo, lo que consigue es que otros países no puedan generar inteligencia artificial con sus datos
y quedarse con esa información para poder generar inteligencia artificial. Tened en cuenta que dicen que el nuevo petróleo, el nuevo petróleo de la cuarta revolución, la moneda de la cuarta revolución industrial son los datos. Si hasta ahora pues, la economía está basada más en petróleo, por ejemplo, o en la revolución agrícola, en la tierra. Pues el símil que se hace es que nosotros ahora mismo somos como los indios americanos, que cuando llegaron los americanos a conquistar las tierras de los indios, le daban 4 canicas, 4 cuentas de cristal y firmaban un contrato que decía que les cedían la tierra, porque para ellos la tierra no tenía valor, era de todos, era la naturaleza. Pero para los que venían nuevos, la tierra sí era una moneda de cambio importantísima. Bueno, pues nosotros ahora mismo estamos regalando nuestros datos y el que tenga los datos va a tener la inteligencia artificial, y el que tenga la inteligencia artificial es el que va a saber lo que va a ocurrir, es el que va a poder tomar las mejores decisiones económicas, médicas, de compra o de predicciones de lo que sea. Entonces, la principal moneda es los datos y ya todos los países están poniendo sus herramientas para quedarse con esos datos. Entonces, eso es lo que está haciendo China, eso es lo que intenta hacer la URSS con su propia red acotada, digamos, y bueno, pues lo que no sé o no acabo de entender demasiado es cómo estamos reaccionando desde Europa y qué estamos haciendo, o qué estamos haciendo incluso desde España, ¿no? Porque aquí no hay una preocupación importante por eso y hay otros muchos países que ya están reaccionando. Lo que parece que pueda ser tarde, porque los datos ya los tienen algunos y están completamente concentrados en Apple, Google, Facebook y poco más. Apple, Google, Facebook, Microsoft. Tened en cuenta que Facebook no es Facebook, sino que Facebook es Facebook, WhatsApp, Instagram. Facebook tiene todas las conversaciones mundiales capturadas. Apple, en fin. Entonces, esos datos son los que permiten, eso es negocio puro. Yo sé qué vender, yo sé qué decisiones vas a tomar. Insisto, yo puedo predecir que una persona está embarazada sin que ella lo sepa. Entonces, la inteligencia artificial va a ser muy, muy potente y va a suponer cambios, yo creo que muy buenos también, ¿eh? No nos debemos de asustar, porque eso al final es un cambio de paradigma. Nos vamos a acostumbrar y va a ser bueno, va a ser para bien, muy probablemente, pero es un cambio importante, es un cambio fuerte. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar por aquí, porque mañana habrá más, como dice Wyoming, más pero no mejor. Pues mañana más, mañana empezaremos a emitir píldoras, intentaremos que sean en directo. Ya os digo que esto ha sido un poco precipitado por las noticias de crisis, donde me he sentido con la obligación de ese proyecto que estábamos poniendo en marcha, lanzarlo ya como sea, sin generar la web completa, pero empezar a dar pautas ya e intentar mandar un mensaje de tranquilidad y que empecemos, aunque seamos pocos, poco a poco iremos compartiendo esto y llegando a más gente y empezando a reaccionar ya. Hace poco me hicieron una entrevista y dije una cosa que la voy a volver a repetir. Hace no mucho, España era la principal potencia mundial y uno de los sitios que era el epicentro de esa potencia mundial era Sevilla. Los españoles, aunque no paramos de tener un complejo constante de que somos el culo de Europa, del mundo, los españoles, cuando uno sale fuera a trabajar a otro sitio, yo por ejemplo estuve en Estados Unidos trabajando en la NASA, y cuando uno ve cómo trabajan los españoles y cómo trabajan en otros sitios, los españoles tenemos un potencial desde el punto de vista de valores y de capacidad de trabajo y de emprendimiento y de tesón que no tienen otras culturas. O sea, por ahí tenemos mucha fuerza. Y después los españoles además a nivel técnico y a nivel tecnológico, incluso a nivel intelectual, somos también muy potentes. No, pensad una cosa, España es el país que tecnológicamente probablemente haya reaccionado mejor en Europa a este asunto, porque la red que tenemos y el nivel de avance tecnológico que tenemos aquí es referencia, es de referencia. Entonces, por favor, no nos acomplejemos y hagamos todo lo contrario.
vengámonos arriba e intentemos ser los que lideremos este cambio, que nos pongamos en marcha. Las empresas españolas tienen que ser las que se pongan en primer lugar, sobre todo la pyme, que es la que suele estar más atrasada. Pero bueno, vamos a intentar ir poniendo ese granito de arena. Por favor, compartid, registraros en el blog para que otra gente lo vea y compartid esto con toda la gente que podáis para intentar al menos mandar ese mensaje de que hay que despertar, hay que prestar atención a lo que va a ocurrir, porque mientras más personas reaccionemos, mejor nos va a ir a todos en general, como colectivo, como personas, como ciudad, como comunidad autónoma, como país y como continente. Así que muchas gracias a todos, compartid y nos vemos en la siguiente píldora, que ya os mandaremos por correo electrónico a los que os registréis y obviamente haremos anuncios vía Facebook, Twitter y LinkedIn. Bueno, pues lo dejamos por aquí. Muchas gracias a todos.